Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Ortega y estamos aquí en el programa Rumbo al Paraíso, donde la información y la enseñanza nos va a mantener firmes para la venida del Señor y para llevar una vida de excelencia, una vida para cometer los menos errores que podamos. En esta ocasión vamos a hablar del bautismo. Antes de empezar, te invito a que te suscribas. Estamos en Facebook, en WhatsApp, en las aplicaciones, y te invito para que veas las siguientes pláticas y cursos que vienen de la instrucción bíblica. Muy bien, vamos a hablar sobre el bautismo. Muchos piensan que el bautismo es solamente en agua, ¿sí? Vamos a aprender pues de que hay diferentes tipos de bautismo. El bautismo en sí significa sumersión o estar integrado o ser absorbido o ser totalmente como dije, integrado o absorbido, ¿no? El bautismo lo vamos a encontrar en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues encontramos diversos tipos de bautismos, como el bautismo en los tiempos de Adán, el bautismo en los tiempos de Noé, el bautismo en los tiempos de Moisés y el bautismo, el más popular es el de Juan y de Juan el Bautista y el de Jesucristo. Entonces vamos viendo pues el bautismo en el Antiguo Testamento, de lo que es el bautismo en los tiempos de Moisés, que es el bautismo de la nube y el mar. Si nos podemos ir a Éxodo capítulo 19, capítulo 9, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. En aquellos tiempos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hay que acordarnos pues que era una gran multitud la que había salido de la esclavitud. Estaba cruzando el desierto y una gran nube los arropó en el desierto, donde había muchísimo calor, y la nube, sí, que representaba el bautismo, la nube que representaba a Dios, los seguía, y ellos podían estar pues tranquilos escuchando lo que Moisés les tenía que decir al pueblo de parte de Dios. Vámonos a Primera de Corintios capítulo 10 del 1 al 2, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que para nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Cuando ellos cruzaron el mar Rojo, una vez que fueron exiliados de Egipto, el ejército de Egipto los estuvo persiguiendo y tenían que cruzar por alguna parte, y Dios les abrió el mar Rojo. Después el pueblo de Israel, el pueblo de Moisés pasó, y lo más increíble es que pasó, se dividió el mar y pasaron en seco. Cuando vemos pues que cuando fueron cruzando había murallas de agua, sí, y es ahí donde fueron bautizados en agua, porque fueron cubiertos
¿sí? Entonces el pueblo de Dios, cuando pasó a tierra firme hacia el otro lado, se cerraron las aguas y consumió a todo el ejército de Egipto. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues vemos que el bautismo, Dios estuvo siempre presente para que Él fuera glorificado y se escribieran de Dios en el Antiguo Testamento. Dios estaba protegiendo al pueblo de Moisés, el pueblo de Dios. Entonces, de ahí pues nosotros vamos a estar hablando de otros tres bautismos, como es el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Jesús, que es el bautismo de sufrimiento, y el bautizo de Jesús también, pero a los que creen que es el bautizo en el Espíritu Santo. Veamos pues el bautismo del arrepentimiento en agua. El bautismo en arrepentimiento en agua, nos vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, aquí encontramos los tres tipos de bautismos. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos otros tipos de bautizo, que es el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Ya en este momento pues lo voy a definir de la siguiente manera. El bautismo en agua es el bautismo de arrepentimiento que hizo Juan el Bautista con un propósito de Dios. Todos los bautismos son con un propósito. El de Juan el Bautista era para preparar el camino del Señor. No se iba a quedar para siempre el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo es para entregarle a Jesús el poder. Cuando Jesús le pidió a Juan que lo bautizara, era para que recibiera el Espíritu Santo en forma de una paloma, ¿sí? Y recibiera el poder de Dios. El primero que recibió el Espíritu Santo ya de una forma permanente fue Jesús y recibió poder. El otro bautismo es el bautismo que menciona aquí en fuego. Este bautizo en fuego se está refiriendo al infierno, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpia su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? El bautismo en fuego va a ser para todos aquellos que no reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ellos van a ser echados al lago de fuego. ¿Sí? Entonces Jesús viene siendo la piedra angular, la piedra en donde muchos lo van a aceptar, muchos no lo van a aceptar, pero ya tienen su destino, y va a ser el bautismo, ¿sí?, de fuego, porque no recibieron al Señor Jesucristo. Sí, entonces vemos pues que en el bautismo de Juan, como ya lo mencioné, lo hizo con varios propósitos. Ahorita lo vamos a mencionar. El otro bautismo es el bautismo en sufrimiento, que es el bautismo de la cruz. Ese bautismo lo iba a recibir Jesús. ¿Para qué? Para el propósito en la cruz. Mateo capítulo 20, versículo 20 y 23 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena
en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Aquí Jesús no solamente estaba recibiendo el Espíritu Santo, el poder, la promesa del Señor para que lo guiara, para que hiciera milagros en todo su trayecto del Evangelio, sino que también fue bautizado en sufrimiento, porque él iba a cargar el peso, ¿sí?, de todos los pecados en la cruz. Entonces observamos pues en este capítulo 3 tipos de bautismo: agua, del Espíritu Santo y en fuego. Hay que recordar que el bautismo en agua en el Antiguo Testamento fue para arrepentimiento. El propósito del bautismo del agua en Cristo fue: 1, preparar el camino a la cruz, a Jesús. 2, presentar públicamente al Hijo de Dios. 3, bautizarlo en el Espíritu Santo. 4, anunciar que ya Dios no habitaba en los templos, sino en el cuerpo de los que le obedecen. Y 5, declarar ante todos que su Hijo estaba ya preparado para la redención. ¿Cuál era el propósito del bautismo después de Cristo? El propósito es: Jesús bautizará en el Espíritu Santo a todo aquel que en él cree. 2, otorgar poder por el Espíritu Santo para la gran comisión. Y 3, porque el Espíritu Santo nos consuela, nos enseña, nos redarguye, nos alienta, nos llena de esperanza, nos da fe, nos da discernimiento, etc. Entonces es muy importante tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el camino es agotador, el camino es sufrido. Somos coherederos de Jesús. Nosotros no vamos a tener adversidades si en realidad somos hijos de Dios, si en realidad seguimos el camino del Señor Jesucristo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no podemos mezclarnos con las actividades, con las cosas, con las acciones que el mundo hace, y es donde nos diferenciamos. Pero en cierto punto nosotros también somos bautizados en el sufrimiento de Jesucristo. Hay muchas personas que piensan que el bautismo en agua salva. No, el bautismo en agua no salva. El bautismo en el Antiguo Testamento, mientras venía Jesucristo, servía como el arrepentimiento y como justificación de sus pecados. Pero ya una vez venido Jesucristo, sí, el bautismo en agua es simplemente una obediencia. Nos salva, no nos da poder. No, la sangre de Cristo es la que nos limpia, y la sangre de Cristo es la que nos lleva a la presencia de Dios. Cuando la recibimos, miramos la cruz, miramos el sufrimiento, y eso nos es tomado por justicia. Entonces pues vemos que el bautismo tiene una diversidad de explicaciones. Gracias, y seguiremos con los siguientes temas en Facebook, WhatsApp y las aplicaciones. Los estaré esperando. Gracias.